Les saluda Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempus Iuris Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con los derechos humanos y el ciberespacio en la aldea global. Para tal efecto desarrollaré esta cápsula a través de los diferentes ejes temáticos. En primer lugar hablaré acerca del concepto de aldea global. Seguidamente de algunos instrumentos emitidos por la doctrina y por el derecho internacional de los derechos humanos en la materia. Estos son la Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio de 1997, la Declaración de los Derechos del Ciberespacio del año 2008, la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet, emitida por los sistemas universal, interamericano, africano y europeo de los derechos humanos, el discurso sobre los derechos humanos en la era digital, emitida por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, así como las resoluciones 32 y 38 de la ONU sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en el Internet. Finalmente, haré algunas reflexiones finales. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del concepto de aldea global? Es importante señalar que este concepto fue incrustado por primera vez en el año de 1964 por Marshall McLuhan, quien fue el primer teórico que habló de este concepto. Ahora bien, ¿a qué se refiere este concepto de aldea global? Este concepto se refiere a las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información a partir de las posibilidades que nos brindan los medios electrónicos de la comunicación. Esto es, la superación de la distancia física, haciéndonos cada vez más próximos y más cercanos los unos con los otros. Ahora bien, ¿a qué refiere la Real Academia de la Lengua Española en torno a este concepto de aldea global? Refiere que el concepto de aldea global alude al planeta Tierra interconectado y globalizado. Ahora bien, habiendo abordado este concepto de aldea global como una concepción de todo nuestro planeta interconectado a través del Internet, vamos a hablar de algunos instrumentos doctrinales que aluden al tema de los derechos humanos en el ciberespacio. Pues bien, es importante recordar antes de esto que John P. Barlow proclamó ya en el año de 1996 la Declaración de Independencia del Ciberespacio, del cual hablamos en la cápsula anterior. Por su parte, Robert B. Hellman, coincidiendo con el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicó su borrador de propuesta de la Declaración de los Derechos Humanos en el ciberespacio en el año de 1998. Robert B. Hellman difundió esta propuesta de Declaración de los Derechos Humanos en el ciberespacio, que originalmente estuvo destinada a ser una adenda de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Declaración de los Derechos Humanos en el ciberespacio, Robert B. Hellman, en su preámbulo, reafirma los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconoce su extensión al ciberespacio. Establece también la importancia del Internet y la transición de una sociedad basada en la propiedad a una sociedad basada en la información. Se compone esta declaración de 24 artículos, de los cuales compartiré con ustedes los ejes temáticos de mayor trascendencia. Estos son la igualdad de oportunidades en la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, al anonimato y a la seguridad en las transacciones que se realizan en línea. Se señala también el consentimiento, la importancia del consentimiento informado como principio que ampara la protección de los datos personales. Se refiere también al derecho a no ser sometido a una vigilancia arbitraria en la red, a la prohibición del spamming y de los cookies sin el consentimiento de la persona afectada. Se refiere también
al derecho de acceso a la información, al derecho a gozar del Internet de manera libre y gratuita, al derecho a la educación en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, en la era de los TICs, y a la igualdad y no discriminación en el ciberespacio. Así también, en este instrumento se reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión, así como la libre difusión de obras con la debida protección de los derechos de autor, a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al derecho a mecanismos de tutela frente a la violación a los derechos humanos en el ciberespacio mediante un tribunal imparcial. Señala finalmente que la declaración no puede interpretarse en el sentido de que se habilite para desarrollar actividades tendientes a suprimir los derechos que esta misma declaración proclama. Ahora bien, seguidamente a esta declaración de los derechos humanos en el ciberespacio, Emilio Suñé en 2006 expresó una idea acerca de una constitución para el ciberespacio. No obstante, Emilio Suñé, además, siguiendo la pauta de la Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio de Robert B. Hellman, que acabamos de compartir, en el marco del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamó la Declaración de los Derechos del Ciberespacio en el año del 2008, cuyo borrador original ha sido debatido por especialistas de Europa y América como Juan Pablo Pampillo de México, Yarina Amoroso de La Habana, Paula López Zamora de Madrid y Fanny Coudert de Bélgica. Ahora bien, ¿a qué se refiere o cuáles son los tópicos más importantes de esta Declaración de los Derechos Humanos del Ciberespacio? Veamos pues cuáles son. Se refiere que la auténtica libertad de información se refiere a su vez a aquella información que de forma razonable es susceptible de generar conocimiento o enaltecer la dignidad humana. Establece también el libre e igual acceso a la información y a las redes por las que circula en condiciones de igualdad jurídica. Se refiere además a la eliminación de la brecha digital, es decir, el acceso a la información y el ciberespacio como un derecho universal para todas las personas. Contempla también la libertad de oportunidades en la producción y difusión de la información, la libertad de expresión en el sentido de que las ideas lleguen a los demás miembros de la colectividad en el ciberespacio, al establecimiento de plataformas digitales abiertas a la participación ciudadana y a la disidencia, a la accesibilidad de la información, al equilibrio entre la propiedad intelectual y al libre flujo de la información. Alude también a la prohibición de monopolios y oligopolios de información, esto es, la libre concurrencia en el ciberespacio. Se refiere también al derecho a la inviolabilidad de la información, al derecho a la habeas data, es decir, a la protección de los datos, al secreto de la información, a la protección de niñas, niños y adolescentes, a la protección de la dignidad y de las personas. En este contexto, esto es todo lo que contempla esta Declaración de los Derechos del Ciberespacio del año 2008. Siguiendo con esta relatoría de instrumentos internacionales, toca su turno a la emisión de la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet, que fue emitida el 1 de junio del año 2011 por las Relatorías de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea y de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos del Pueblo. Esto es, las Relatorías de las Américas, de las Naciones Unidas, de Europa y de África, que de manera conjunta emitieron esta Declaración sobre la Libertad de Expresión en Internet. Ahora bien, ¿a qué se refiere este instrumento internacional conjunto? Veamos. Señala que las restricciones a la libertad de expresión en Internet son aceptables cuando cumplan únicamente con estándares internacionales, esto es, que estén reconocidos en la ley y que persigan una finalidad legítima.
También señala que debe ponderarse en todo momento el impacto de las restricciones que existan, el impacto de todas aquellas restricciones que existan a la libertad de expresión. Habla también del principio de alfabetización digital, esto es, que debe fomentarse medidas educativas y de concientización destinadas a promover el uso autónomo e independiente y responsable del Internet. Alude también al principio de la mera de transmisión. ¿A qué se refiere? Esto es aquel principio relacionado con la responsabilidad de intermediarios por el que se determina que un proveedor de servicios de Internet no es responsable por el contenido transmitido a través de su red o de sus plataformas, siempre que se limite a actuar como un transmisor de datos y no esté involucrado en la creación o en la modificación del contenido. Se refiere también al filtrado y bloqueo. El bloqueo es el bloqueo obligatorio de sitios web, de direcciones IP, de puertos, de redes sociales, constituye una medida extrema justificado solo conforme a estándares internacionales y casos como la protección de niños y adolescentes. Refiere que los sistemas de filtrado impuestos por los gobiernos o proveedores de servicios comerciales no controlados por los usuarios constituyen una forma de censura previa. Se refiere también a la responsabilidad penal y civil en el ciberespacio, esto es, a la prevención del turismo de la difamación, a la regla de la publicación única para efectos de la reparación del daño y también contempla aspectos relacionados con la neutralidad de la red. Esto es, ¿a qué se refiere? Señala que el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de los factores como los dispositivos, el contenido, el autor, el origen y el destino o el destino del material, servicio o aplicación por parte de los proveedores de los servicios. Esta neutralidad de la red se sustenta principalmente en 4 pilares. Estos 4 pilares son el acceso igual para todas las personas, que se lleve a cabo sin discriminación, que exista transparencia y que no exista un bloqueo ni que exista tampoco una censura. En lo que hace al acceso al Internet, establece que los estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet y que no pueden justificar bajo ninguna razón o circunstancia la interrupción del Internet a la población, ni siquiera por razones de orden público o de seguridad nacional. Puntualiza que el acceso al Internet es necesario para asegurar el respeto de otros derechos como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho a elecciones libres. Ahora bien, siguiendo con esta relatoría, el 17 de octubre del año 2019 en Nueva York, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitió un discurso sobre los derechos humanos en la era digital. Veamos en qué consisten los principales tópicos de este discurso que desde mi particular punto de vista resultan muy relevantes y muy trascendentes en la materia. Refiere la alta comisionada lo siguiente, que la tecnología digital ya nos proporciona múltiples beneficios. Su valor para el desarrollo y los derechos humanos es enorme. Podemos contactarnos y comunicarnos en el mundo entero como nunca antes. Podemos empoderar, informar e investigar. Podemos usar las comunicaciones codificadas, imágenes transmitidas por satélite y flujos de datos para defender y promover directamente los derechos humanos. Hasta podemos emplear la inteligencia artificial, refiere, para predecir y prevenir vulneraciones a los derechos humanos. Pero no podemos hacer caso omiso, puntualiza, de su lado oscuro, y no podría expresarlo de manera más enérgica que con esta fórmula. Y al respecto señala lo siguiente, que la revolución digital plantea un considerable problema de los derechos humanos a escala mundial. Sus beneficios indudables no anulan sus riesgos evidentes. Tampoco podemos permitirnos que el ciberespacio y la inteligencia artificial conformen un espacio sin ley o ingobernable, un agujero negro en materia de los derechos humanos.
Los mismos derechos que existen en Internet, los mismos derechos existen en Internet que fuera del Internet, puntualiza. Es un axioma proclamado por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos. Gran parte de nuestra atención se centra en los problemas relativos a la libertad de expresión en Internet y a la incitación al odio y a la violencia. Insiste que el acoso en línea y las campañas de troleo e intimidación han contaminado el Internet y plantea amenazas muy reales fuera del mundo virtual con efectos desproporcionados principalmente sobre las mujeres. Las amenazas, la intimidación y el ciberacoso en Internet se traducen en acoso, violencia y asesinato en el mundo real e incluso pueden derivar en presuntos genocidios y limpieza étnica. Señala que decenas de países limitan actualmente el acceso al ciberespacio y reprimen la libertad de expresión y la actividad política, a veces con la excusa de combatir el odio o el extremismo. Al parecer, señala, los bloques de Internet se han convertido en un instrumento habitual para sofocar el debate legítimo, la disidencia y la protesta. El extremo oscuro del espectro digital amenaza no solo la intimidad y la seguridad personal, sino que socava elecciones libres y equitativas. Hace peligrar la libertad de expresión, la libertad de información y de pensamiento y de creencia, y sepulta la verdad bajo una luz de noticias falsas o fake news. Y se hace una serie de planteamientos y cuestionamientos. Refiere, pero ¿a quién compete la responsabilidad de abordar estos desafíos múltiples y complejos que trascienden culturas y que trascienden fronteras nacionales y jurisdiccionales? A los estados que tienen responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos y garantizar la reparación jurídica, a las empresas que pueden cambiar nuestro modo de trabajar, a las organizaciones internacionales que pueden buscar soluciones transfronterizas, a las y los universitarios, a los periodistas, a los parlamentos, a personas defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones de la sociedad civil. Y al respecto plantea, creo que la respuesta implica combinar todo lo anterior mancomunadamente con un sentido común de la responsabilidad y de la tutelariedad. Ahora bien, en junio del año 2016, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU emitió la resolución 32/2016, que entre otros aspectos señala lo siguiente: afirma la protección de los derechos de las personas en Internet, particularmente de la libertad de expresión. Reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como una fuerza impulsora del desarrollo, incluido el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Exhorta a los países a promover la cooperación internacional en pro de las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el mundo. Exhorta también a la alfabetización digital y solicita se aplique un enfoque de derechos humanos en el acceso al Internet. Señala también el exhorto a los estados para acabar con la brecha digital entre los géneros para promover el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Destaca también la importancia de luchar contra la apología del odio que incita a la discriminación y a la violencia en el Internet. Así también, en el año 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la resolución 38/2018, que puntualiza también en este tema de los derechos humanos en el Internet lo siguiente: afirma que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben protegerse en línea, como la libertad de expresión. Que se debe facilitar el acceso a la información en Internet a favor de niños, niñas y adolescentes. Exhorta al cierre de brechas digitales, entre otras acciones promoviendo la igualdad de género. Exhorta a los estados a garantizar recursos efectivos en casos de violaciones a los derechos humanos en el Internet. Alienta a los estados a crear tecnologías de apoyo y adaptación para personas en situación de discapacidad. Condena las agresiones en línea contra mujeres, es decir, contra mujeres que se desenvuelven en el ámbito periodístico, que son funcionarias o que se encuentran en el debate público.
Exhorta también a los estados a crear y a mantener un entorno en línea seguro a fin de garantizar el disfrute de los derechos humanos a periodistas para que puedan realizar su labor de manera independiente, sin injerencias y con la protección y confidencialidad de sus fuentes. Insta a los estados a adoptar y aplicar, de ser necesarios, que tengan que reformar leyes, reglamentos, políticas y medidas relativas a la protección en línea de los datos personales y de la privacidad, para prevenir, mitigar y remediar la recolección, la retención, el procesamiento, el uso y la revelación arbitraria o ilícita de los datos personales en Internet que pudieran violar derechos humanos. Puntualiza también que el Internet es una herramienta para formular la participación ciudadana y de la sociedad civil y lograr el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. En términos generales vemos pues cómo existe una preocupación por parte de la doctrina y por parte del derecho internacional de los derechos humanos, esto es del sistema universal y del sistema interamericano, así como de los sistemas africanos y europeos, para controlar y mitigar todos los efectos nocivos que existen en el ámbito del ciberespacio en contra del ejercicio y de la materialización de los derechos humanos. Para tal efecto, puntualizo que los ámbitos de los que más se insisten son que se garantice el acceso al Internet, que exista la libertad de expresión, que exista la libertad de información, la igualdad y la no discriminación, que se eliminen las brechas digitales, que exista el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la disidencia, el derecho a la protección de los datos, la protección de niñas, niños y adolescentes y de mujeres, la eliminación de la incitación al odio y a la violencia, así como la alfabetización digital, el fomento a la democracia net y finalmente se establece que los derechos humanos deben de gozar de protección en el ámbito del ciberespacio. Es todo por este momento. Nos vemos en la próxima cápsula. Los invito a compartir esta información si es de su interés.